Hernán Cortés nació en 1485 en Medellín, Badajoz, España. Hijo del hidalgo extremeño Martín Cortés y de Catalina Pizarro. A los 14 años fue enviado a estudiar leyes en Salamanca, aunque dejó los estudios y la ciudad 2 años después. Cuando contaba con 19 años, se embarcó con rumbo a Santo Domingo, en donde actuó como escribano en la villa de Azúa. En 1511 acompañó a Diego Velázquez en la conquista de Cuba. Fue su secretario y más tarde alcalde de Santiago de Baracoa. A pesar de que tuvo problemas con Velázquez, al casarse en 1514 con Catalina Juárez Marcaida logró que fuera su padrino y propició que, después de las 2 expediciones a la tierra firme de lo que hoy es México, las capitaneadas por Francisco Hernández de Córdoba y Juan de Grijalva, le confiara la organización de una tercera expedición. El 18 de febrero de 1519 zarpará llevando 11 navíos, más de 500 soldados, cerca de 100 marineros, 16 caballos, 14 cañones, 32 ballestas y 13 escopetas. Pocos días después llegó a la isla de Cozumel, de la que los indígenas se habían retirado. Entrando al fin en contacto con algunos, inquirió acerca de los náufragos españoles que sabía se hallaban cautivos. Apareció entonces Jerónimo de Aguilar, que habría de convertirse en colaborador suyo gracias a su conocimiento de la lengua maya y por el que supo que el otro náufrago sobreviviente, Gonzalo Guerrero, no había querido salir al encuentro de los españoles. Las embarcaciones costearon los litorales de la península de Yucatán hasta el río de Tabasco, que se conoció ya como Grijalva. En el pueblo de Centla, en Tabasco, sucedió el primer enfrentamiento bélico con los nativos. Al triunfo de Cortés, los señores mayas agasajaron a los españoles haciéndoles entrega de 20 mujeres, entre las que estaba la célebre Malintzin o Malinche. Esta última fue entregada a Alonso Hernández Portocarrero. Llegan a la región conocida como Chalchicueyecan, en donde el Viernes Santo de 1519 funda la Villa Rica de la Veracruz. Cortés, decidido a romper toda relación de obediencia con Diego de Velázquez, creó el Cabildo de Villa Rica, del cual a su vez lo nombró capitán general y justicia mayor. Decidió que todo lo informaría al emperador Carlos V, también conocido como Carlos I de España. Estableció contacto con indígenas totonacas en Zempoala. Recibió también una primera embajada de Moctezuma con grandes presentes de joyas, oro, plumajes y varios atavíos. Según los testimonios indígenas que se conservan, Moctezuma, hondamente preocupado por las noticias que le llegaban de las costas del Golfo, pensó que los recién venidos eran Quetzalcóatl y otros dioses que lo acompañaban. Nuevamente envió mensajeros que llevaron, entre otras cosas, 2 grandes discos, uno de oro y otro de plata artísticamente trabajados. Esos mensajeros regresaron a México Tenochtitlán y refirieron a Moctezuma todo lo que habían visto. Cortés dispuso una embajada que debía zarpar con rumbo a España. Se redactó entonces la que se conoce como Carta del Cabildo, fechada el 10 de julio de 1519. En ella se hace saber a Carlos V que dicho cabildo ha nombrado a Cortés capitán general y justicia mayor. 2 semanas después se embarcan los enviados de Cortés, yendo como procuradores Alonso Hernández Portocarrero y Francisco de Montejo. Llevaron consigo presentes para el emperador, entre ellos algunos códices indígenas. Poco después Cortés ordena el desmantelamiento de sus naves. A mediados de agosto de ese mismo año emprende su salida hacia el interior de México. Dejando Villa Rica de la Veracruz, salió con 400 peones, 15 jinetes, 6 piezas de artillería, así como varios centenares de indígenas. Después de cruzar la sierra, se aproximó a la región tlaxcalteca. Valiéndose de un grupo otomí sometido a ellos, los tlaxcaltecas pusieron a prueba la fuerza militar de los españoles. Al ver cómo los otomíes eran fácilmente vencidos, decidieron aliarse con ellos con la esperanza de derrotar así a sus antiguos enemigos, los señores de México Tenochtitlán. A fines de septiembre de 1519 los españoles entraban en la capital de los tlaxcaltecas. Procedió su avance hacia la metrópoli de los mexicas.
Al pasar por la ciudad de Cholula, sometida entonces al poderío mexica, según las crónicas españolas se descubrió una traición de sus habitantes dirigida a dar muerte a los españoles. Según las crónicas indígenas, la traición fue perpetrada en realidad por los mismos españoles y los aliados indígenas. El hecho es que allí tuvo lugar una matanza de indígenas. El 8 de noviembre de 1519, después de atravesar los volcanes, hicieron su primera entrada en México Tenochtitlán, llegando por la calzada de Iztapalapa que unía a la ciudad con la ribera del lago por el sur. Alojados en los palacios reales, pudieron percatarse de la grandeza y poderío de la ciudad. Moctezuma, que los recibió como huéspedes, pronto se convirtió en su prisionero. En mayo de 1520 llegó Pánfilo de Narváez a la región de Zempoala, enviado por el gobernador de Cuba para deponer y hacer preso a Cortés. Este salió de México Tenochtitlán para hacerle frente y derrotó a Narváez en Zempoala. Esto le permitió acrecentar el número de sus hombres, ya que muchos de los que venían con Narváez se pasaron a sus filas. En tanto que Cortés había estado fuera, Pedro de Alvarado acometió súbitamente a los mexicas durante la gran fiesta de Tozcatl. Al regresar Cortés a la ciudad la encontró con gran agitación. Consideró que lo mejor era salir de ella a escondidas. Fue entonces cuando perdió la vida Moctezuma. Según las crónicas, al tratar de apaciguar a los mexicas, le lanzaron estos varias pedradas, una de las cuales lo hirió en la cabeza, según otros, a mano de los españoles que le dieron más de una cuchillada en el bajo vientre. La noche del 30 de junio de ese año Cortés y sus hombres con gran sigilo abandonaron la ciudad. Los mexicas, que dieron la voz de alarma, los acometieron con furia. Los españoles perdieron entonces más de la mitad de sus hombres, así como todos los tesoros de que se habían apoderado. A esta derrota se la conoce con el nombre de la Noche Triste. Los conquistadores marcharon en busca del auxilio de sus aliados tlaxcaltecas y no fue sino hasta casi un año después, es decir el 30 de mayo de 1521, cuando dieron principio al asedio formal de la Ciudad de México Tenochtitlán. Para ello concentró Cortés más de 80,000 tlaxcaltecas y reforzó sus propias tropas con la llegada de otras varias expediciones a Veracruz. Desde fines de abril de ese mismo año había botado al agua 13 bergantines que jugaron un papel muy importante en el asedio de la isla donde se erigía la ciudad. Las crónicas indígenas hablan de la elección del señor Cuitláhuac como sucesor de Moctezuma y de la epidemia de viruelas en la que murieron él y otros muchos. También describen la nueva elección y actuaciones del joven príncipe Cuauhtémoc. Unos y otros, los cronistas españoles e indígenas refieren luego lo que fueron el asedio y la resistencia nativa a lo largo de casi 80 días de sitio. El 13 de agosto de 1521 capturó al joven Cuauhtémoc. Se establece entonces en Coyoacán, en tanto que se procedía a la reconstrucción de la Ciudad de México concebida con nueva planta al modo renacentista. Su mujer, Catalina Juárez Marcaida, llega procedente de Cuba y unos meses después muere misteriosamente en Coyoacán. En agosto de este 1523 desembarcan los 3 franciscanos flamencos, Pedro de Gante, Juan de Tecto y Juan de Ayora. Enterado Cortés de que Cristóbal de Olid, enviado suyo a la región de las Higueras, se había rebelado, dispuso entonces una expedición para someterlo. Abandonó la Ciudad de México en 1524 dejándola al cargo de varios oficiales reales los que, además de reñir entre sí, cometieron numerosos atropellos. Cortés, tras una expedición llena de sinsabores e inútil porque, al llegar a las Higueras ya había muerto Cristóbal de Olid, regresó a la Ciudad de México hacia mediados de 1526. Casi simultáneamente recibió una orden de Carlos V para que enviara una armada hacia las Molucas en auxilio de las que, zarpando desde España, habían llegado a esas islas. Coincidió todo esto con la venida del juez Luis Ponce de León para tomar juicio de residencia a Cortés. Muerto poco tiempo después, se hizo cargo del juicio Marcos de Aguilar. Este falleció asimismo en pocos días. Cortés,
que tenía ya en construcción varias embarcaciones, despachó 3 con rumbo a las Molucas y a las órdenes de Álvaro de Saavedra Cerón, su primo, para auxiliar a la armada de Fray García Jofré de Loaiza. Esa armada zarpó de Zihuatanejo el 31 de octubre de 1528. Uno de los barcos de esta llegó a las Molucas. Obedeciendo instrucciones de Carlos V, emprendió un viaje a España. Llegó al puerto de Palos y tras pasar por Sevilla, Medellín y el monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe, se entrevistó con el emperador en Toledo. Aunque no recobró el gobierno de la Nueva España, obtuvo al menos el título de Marqués del Valle de Oaxaca, así como 22 villas y 23.000 vasallos. Casado con doña Juana de Zúñiga, hija del conde de Aguilar, regresó a México hacia mediados de 1530. La Nueva España se encontraba entonces alterada debido a los desmanes de Nuño Beltrán de Guzmán, que había sido nombrado presidente de la primera audiencia. Cortés tuvo que hacer frente a los que le impedían entrar a la capital. Hallándose en Texcoco, su madre Catalina Pizarro, que había venido con él, terminó allí sus días. Un año después, se instaló una segunda audiencia con Sebastián Ramírez de Fuenleal como presidente de esta. Con base en las capitulaciones que había celebrado durante su estancia en España, emprende en 1532 una serie de expediciones en el Mar del Sur, conocido ahora como Océano Pacífico. A mediados de ese año envía 2 naves al mando de Diego Hurtado de Mendoza, sin alcanzar resultado alguno. Dirige personalmente en Tehuantepec la construcción de otras naves en el astillero que allí tiene establecido. El año siguiente zarpan otras 2 embarcaciones desde el puerto de Santiago en Colima. Una de ellas, al mando Juan de Grijalva, descubre las islas Revillagigedo. La otra, al frente de la cual iba Diego Becerra, tras un motín a bordo, alcanzó a llegar al extremo sur de la Baja California. Allí la mayor parte de los que iban a bordo perdieron la vida en un enfrentamiento con los indígenas. Emprendió en 1535 una tercera expedición yendo personalmente al frente de ella. Fundó una pequeña colonia en la Bahía de La Paz, que designó como de la Santa Cruz. Más de un año después regresó a México sin haber alcanzado cosa alguna en esa tierra que más tarde se llamó California. Incansable, envió luego 2 naves con rumbo al Perú para auxiliar a Francisco Pizarro, que se encontraba sitiado en Lima. En 1537 dio principio a una ruta de comercio marítimo desde el puerto de Huatulco hasta Panamá y Perú. En 1539 despachó su 4ª expedición al Mar del Sur. Encomendó esta empresa al capitán Francisco de Ulloa, que penetró hasta la desembocadura del río Colorado y, regresando hasta el extremo sur de la península, remontó por el Pacífico hasta más allá de la isla de Cedros. Emprendió nuevo viaje a España. Entre otras cosas, dirigió allí un memorial a Carlos V quejándose de los agravios que, en su opinión, había recibido del primer virrey de la Nueva España, Antonio de Mendoza. Con intención de regresar a México, llegó a Castilleja de la Cuesta, cerca de Sevilla. Allí poco antes había dictado su testamento. Falleció el 2 de diciembre de 1547 a la edad de 62 años. El primer entierro de Cortés fue en la iglesia de San Isidoro del Campo en Sevilla. Años después, sus restos fueron trasladados a la Nueva España y enterrados en la iglesia adjunta al convento de San Francisco en Texcoco. De allí pasaron a la capilla mayor del convento de San Francisco en la Ciudad de México. Su último reposo lo alcanzó en la iglesia de Jesús Nazareno, contigua al Hospital de Jesús fundado por él. En la actualidad se conservan en una urna colocada en un nicho en el muro del costado del Evangelio. Le sobrevivieron su segunda esposa, sus hijos Martín y Luis, así como el otro Martín que había tenido con la Malinche, y María, Catalina y Juana, nacidas de su esposa, además de otros tenidos también fuera de matrimonio, como doña Leonor, nacida de doña Isabel de Moctezuma.